Listo, entonces recordemos, ¿no? Recordemos un poquito lo que hemos visto. El tema, ese es un tema de biología. Lo quise traer en esta clase de química porque, bueno, tenemos 2 horas y podemos terminarlo. Hay algo que nos perjudica a nosotros, bueno, no sé si nos perjudique, más bien que no nos ayuda, es que solamente tenemos 1 hora de biología en la semana, ¿no? Y para ver tantas temáticas, para recordar tantas temáticas, pues es un poco difícil. Entonces, bueno, aprovechemos estos espacios de química en la cual pues ya terminamos tema, ya hicimos algunas pruebas, algunos test, y bueno, pues si tenemos estos espacios, pues aprovechémoslos para terminar la temática que damos pendiente en biología. Entonces, el tema se llama transporte de sustancias a través de la membrana celular. Este transporte de sustancias habla propiamente de las sustancias que entran a la célula, ¿sí? Y de aquellas que también salen, ¿vale? Las que salen, por lo general, son biomoléculas que se producen en las células y que tienen que llevarse a otro lado del organismo, ¿no? También, bueno, por ejemplo las hormonas, ¿no? Las hormonas se producen en ciertos órganos, en ciertos tejidos, ¿no? Sabemos que los tejidos son agrupaciones de células. Y entonces, lógicamente, estas hormonas pues son sustancias que se producen en el interior de las células que necesitan ser como sacadas de ellas para llevarse al sitio en donde se necesiten, ¿no? Y las otras cosas que salen también de la célula pues son los desechos, ¿sí? Porque pues toda célula eh, produce ciertas sustancias que no les sirve, entonces simplemente pues tiene que eliminarlas porque pues si las deja adentro pues les puede causar algún daño. Entonces son desechos que se necesitan eliminar, ¿vale? Entonces cuando hablemos de transporte estamos hablando de aquellas sustancias que tanto de las que entran como también de las que salen. Vale, entonces, si estamos hablando del transporte de sustancias a través de la membrana celular, pues entonces tenemos que hablar un poquito de la membrana celular. Y aquí tenemos, digamos, como un pedacito de esa membrana de una célula, ¿sí? Más o menos presenta esta estructura, ¿sí? Es decir, si hiciéramos un acercamiento a la membrana celular de cualquier célula de nuestro organismo, pues más o menos miraríamos esto. Entonces tenemos como 2 capas, ¿no? Una en este lado, ¿sí? Y otra en este lado de acá, ¿vale? Y la cuestión es que estos que parecen como muñequitos, ¿no? Metemos la cabecita aquí, el cuerpo y las paticas, que no son muñequitos. Eh, Estas cositas que ustedes miren aquí, estas estructuras, cada una de ellas se llaman fosfolípidos. ¿Listo? Fosfolípidos, es decir, lo azul, lo verde y y las paticas o las colitas estas, ¿sí? Que están como ahí un poco rizadas, esas estructuras se llaman fosfolípidos. Y esos fosfolípidos son las que forman la bicapa de la membrana celular o la membrana plasmática, que es lo mismo, ¿no? Entonces se llama bicapa porque tenemos 2 capas de fosfolípidos. ¿Listo? Ahora, de esos fosfolípidos tenemos 2 zonas o 2 regiones, ¿no? Que se nombran como zonas o regiones hidrofílicas y zonas o regiones hidrofóbicas, ¿sí? Cuando hablamos de fobia, ¿qué es fobia? ¿Alguien me puede decir? ¿Puede decir? ¿Sí me puede decir? Como asco, como miedo o algo. Exacto. ¿Conoces alguna? No, pues yo. Dale. Yo te tengo fobia a las cucarachas. Ah, ok, vale, listo, muy bien. ¿Alguien de pronto tiene alguna otra fobia? ¿Fobia a las alturas? Listo, sí, muy bien. Se me escapa el nombre de cómo se le dice a esa fobia o ese miedo que se tiene cuando está en lugares como muy pequeños, muy apretados y oscuros. Claustrofobia. Eso, claustrofobia, sí, exacto, muy bien, gracias. Yo también soy así. Vale. Hace poquito, mire,
miré unos videos, bueno, es un youtuber que estaba como reaccionando a ciertos videos en donde una pareja de... eran como escaladores. Bueno, se miraban como muy normales. Entonces una pareja fue y quiso enfrentarse, digamos, a una cueva que para poder entrar, pues eran, o sea, eso era un espacio muy, 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 muy pequeño. Si acaso, digamos, entraba solamente una persona por ese espacio, ¿no? Y entonces uno de ellos, el señor, el varón, él era claustrofóbico y entonces él dijo que la mejor manera para vencer ese miedo pues era enfrentarse a eso. Y resulta que pues esa cueva que les estoy diciendo es como bajando, ¿sí? Es como bajando. Y como le digo, hay unos espacios en donde uno o sea, en donde uno mira y dice, pero ¿cómo carajos va a caber por ahí? ¿Sí? Son espacios muy reducidos, muy pequeños, que las personas que entran, bueno, primero tienen que ser muy delgadas y segundo, tienen que como eh, buscar la forma de, como de poder ingresar, porque la verdad son espacios muy, muy reducidos. Entonces en una de esas, el señor que es claustrofóbico entra y queda atrapado. O sea, yo creo que más que estuviera atrapado fue el mismo miedo. Es que el mismo miedo de uno como que no lo deja responder bien, ¿no? Entonces uno se llena de miedo y no hace las cosas bien. Entonces esa persona se sintió de que no podía mover los brazos y claro, se llenó de pánico, de miedo y comenzó a gritar y a llorar y bueno. Y entonces pues uno se ponía en los zapatos de esa persona y uno dice, pues claro, o sea, estando allá en ese sitio tan oscuro, es supremamente oscuro, solamente llevaban linternas en como unos cascos que se habían colocado, eh, um, y ya, pues eso tan oscuro, supongo que con calor, eh, sin tanto aire, pues claro, pues cómo no le dar miedo a una persona que esté allá. Inclusive uno viendo el mismo, o sea, uno mismo viendo el video, como que se llena de miedo solamente con verlo. Imagínense uno estando allá. También me hizo recordar que en una ocasión, cuando fui a la cueva de los Guácharos, hay una cueva muy grande que se llama Cueva del Indio. Y resulta que la Cueva del Indio son también espacios así como muy reducidos. Hay otros espacios donde son muy, muy grandes. eh, bueno, muy diferente a la cueva en la cual se encuentran esas dos personas. La Cueva del Indio como tal pues tiene espacios reducidos, también tiene espacios muy grandes en donde digamos pueden alcanzar alturas de 10 metros, ¿sí? Son espacios altos en la Cueva del Indio, ¿no? Y resulta que en uno de esos recorridos, eh, pues lo primero es que todo está oscuro, o sea, no se puede mirar las manos y se las coloca al frente. O sea, para poder andar en una cueva pues se necesita alguna linterna. Y la cuestión es que esa linterna también tiene que tener mucha intensidad de luz, porque si son de esas linternas pequeñas pues que no alumbran mucho, pues lógicamente la luz se va a perder. Y téngalo por seguro que usted se va a golpear. Entonces, bueno, la cuestión es que en ese recorrido el guía se le dio la brillante idea de hacernos meter por una cueva que era muy reducida y que para poder como pasarla tocaba arrastrarse. Y la otra cosa era que pues uno se arrastraba pero era como subiendo, ¿sí? Era como en subidita. Entonces pues lógicamente pues uno tiene la linterna, siempre por lo general uno ya como un bolso, ¿no? Por si le da sed o por si necesita guardar la cámara para las fotografías. Entonces la cuestión es que uno tenía que meterse por ese espacio que era muy reducido, oscuro, húmedo, con un bolso y además con una linterna, pues era bastante complejo. Y me acuerdo muy bien que cuando estábamos subiendo, bueno, yo era como el segundo. Y claro, pues uno llega en el momento que se cansa porque pues uno está subiendo, además de que lleva el bolso y lleva la linterna, entonces como que no anda muy bien. Y además pues uno está como arrastrado, ¿no? Entonces es como moverse en el piso subiendo algo. Entonces es bastante complejo. Eh, y entonces estábamos en esas cuando
una compañera que también era claustrofóbica, pero pues no dijo nada. Cuando el Señor nos dijo que íbamos a meternos por ahí, Él nos preguntó que si había alguna persona que sufría de eso. Y pues esa muchacha no dijo nada. Pues resulta que cuando estábamos en la mitad del coso ese, del túnel ese, pues comenzó a gritar y era preocupante escucharla, ¿no? Porque eran gritos como de desesperación. Y luego comenzó a llorar y comenzaba a decir, no, sáquenme, sáquenme, sáquenme de aquí, yo no quiero estar aquí, sáquenme, por favor. Entonces, bueno, yo creo que el guía de alguna forma ayudó porque él le dijo, bueno, cierre los ojos, y cierre los ojos y trate de calmarse. Entonces, pues yo creo que ella hizo eso. Y la otra cosa es que el novio, porque el novio iba con ella, al ver que pues ella gritaba y los demás preocupados que no podían hacer nada, pues llegó un momento en que tocó gritar también, pero fue un grito de control, ¿no? Como para tranquilizar a todo el mundo, para que se callaran y para que ella como que también comenzara a, a respirar bien y a tratar como de calmarse un poquito. Entonces, bueno, ese cacharro nos pasó por allá en Agua de los Guachos. ¿Sí me escucharon? Sí, señor. Vale, voy a desactivar aquí mi cámara porque yo creo que debe estar haciendo muchas caras. Listo, volvemos otra vez a la presentación. Vale, entonces estamos hablando de las fobias, ¿no? Y hay muchas fobias. Además de la claustrofobia, no me acuerdo cómo es que se llama, la de las alturas. Bueno, cada uno de los míos tienen nombres, ¿no? Eh, y bueno, hay una que se llama hidrofóbica. Hidro, creo que la vez pasada lo dije. ¿De qué viene hidro? Agua. De agua, muy bien, exacto. Hidro viene de agua y fóbicas, miedo, ¿no? O temor. Entonces, la región hidrofóbica es porque en este caso le da miedo o le teme al agua, ¿sí? Es decir, como tal, ciertas sustancias no pueden meterse por aquí, en especial el agua, ¿no? Porque pues estas colitas que ustedes miren aquí, pues no van a dejar que esa sustancia pase, ¿no? Pase de un lugar al otro, ¿no? A través de la membrana. Bueno, entonces toda la parte intermedia, donde están las colitas estas, esa es la parte hidrofóbica. ¿Listo? Hidrofóbica, no le gusta el agua. En cambio, las partes más externas, ¿sí? Más externas, es decir, las que están en los costados o en la parte terminal, digámoslo así, de la membrana, pues esa partecita en donde está lo verdecito y lo azul, en este caso pues lo azul se llama fosfato y lo verde se llama glicerol. Esas dos bolitas o esas estructuras son hidrofílicas. Hidrofílica quiere decir que le gusta el agua. Fílicas es un gusto, ¿no? Entonces, hidrofílica quiere decir que le gusta el agua. Entonces, como tal, aquellas sustancias, incluyendo el agua, cuando lleguen aquí, pues van a ser fácilmente eh, como recibidas, ¿no? Para que me entiendan, ¿sí? Van a ser fácilmente recibidas. La cuestión es que ya cuando quieren entrar, pues se van a encontrar con esta otra parte que es muy selectiva, es decir, que va a tratar de va a tratar de pasar o dejar pasar ciertas sustancias, ¿sí? No todas, ¿sí? Dentro de esas, pues el agua, por ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, quería como mostrarles primero esta imagen para que nos diéramos cuenta de cómo es que es la membrana celular y cómo es que funciona, ¿no? Cómo es que de alguna forma esas sustancias van a pasar de un lado al otro. Bueno, ahora, también hablamos de algo que se llamaba gradiente de concentración y lo explicamos a través de este ejemplo de la discoteca, en donde decíamos que en una discoteca que no había mucho entrada de aire. Entonces, cuando las personas quieren ir a bailar, vamos a suponer que fueron muchas personas a bailar y lógicamente, pues para bailar se necesita mover el cuerpo. Entonces, si hay mucho movimiento, esas personas van a tener, eh, bueno, digamos que entre ellas se va a mantener como el calor, ¿no? Porque pues si no están dando aire, pues llegará un momento en que
de estar en tanto tiempo agrupados, pues se van a llenar de calor, o sea, les va a dar calor, y como tal, pues van a querer como salir de ese espacio, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? Pues una persona en ese estado, pues lo que hace es irse a donde están los asientos o las sillas o los muebles de esa discoteca, ¿cierto? En donde hay, digamos, pocas personas o es un espacio un poco más abierto, ¿sí? Para que pues se ventilen y como que se, se desacaloren o como que se les vaya ese calor, ¿no? Entonces estarían pasando de un lugar donde hay muchas personas a otro en donde hay pocas personas, ¿no? En los muebles, pues digamos que solamente estarían los amigos o los con los que fue a la fiesta. En cambio, ya en la pista de baile, pues estaría con desconocidos y con un montón de gente que, pues, que no distinguía. Entonces, está pasando de una zona en donde hay muchas personas a otra zona en donde hay pocas personas. En química, cuando hay mucho soluto, ¿sí? Se conoce como una región concentrada, ¿sí? O de mucha concentración. Entonces aquí estaría pasando en química de un lugar donde hay mucha concentración hacia donde hay poca concentración. ¿Listo? Para el ejemplo de este que estamos hablando de la discoteca, pues estaríamos hablando de la concentración de personas, ¿no? Pero en química pues se puede hablar de concentraciones de sustancias, ¿no? De soluciones. Entonces, si hablamos de gradiente de concentración, bueno, pues aquí nos está dando la definición. Dice que es una región del espacio a través de la cual cambia la concentración de sustancias, las cuales se moverán de manera natural. ¿Sí? O sea, esto no es forzado, eso no es que alguien como que trate de que se dé, simplemente se da de forma natural. Así como, por ejemplo, eh, um, las uñas crecen de forma natural. O sea, usted no puede, como decirle a las uñas, bueno, no crezcan, ¿sí? ¿Por qué no? Porque pues eso es algo natural que sucede en las personas, ¿no? Lo mismo pasa acá, este gradiente de concentración se da de manera natural, ¿sí? Y dice que se da por sus gradientes de un área de mayor concentración a otra de menor concentración. Entonces, aquí lo principal es saber que esas sustancias se van a mover de un lugar donde hay mucha concentración a otro lugar en donde hay poca concentración. Vale, aquí tenemos algunos ejemplos. Nuevamente tenemos la definición de gradiente de concentración y dice que son las sustancias que tienden a moverse de sitios donde se encuentran en mayor concentración hacia sitios de menor concentración. Ejemplos, pues esos también ya los dimos. Si un frasco de perfume se deja destapado, pues con el tiempo vamos a notar el olor del perfume, ¿cierto? Pues en el ambiente. O sea, si una persona, vamos a hablar por ejemplo de los abuelitos, ¿no? Los abuelitos se llenan de loción. Digamos los abuelitos que llegan y se aplican mucho perfume, mucha loción, y cuando pasa al lado de, digamos, de ustedes, que son los nietos, pues ustedes inmediatamente van a sentir ese olor, ¿sí? Es decir, van a detectar que ese gas, porque pues está en el aire, ¿no? Ese gas, pues propiamente pasó de un sitio o de una zona en donde había mucha concentración de ese perfume, que es propiamente pues en el frasco, ¿sí? Y va a pasar a un espacio, que en este caso es el aire, en donde hay muy poca concentración, ¿sí? De perfume, ¿sí? Solamente sería el que sale, ¿no? Que es el que nosotros podemos percibir. Entonces ahí tenemos otro ejemplo en donde la sustancia está pasando, en este caso el gas, ¿no? El gas que imprime el perfume, pues estaría pasando a un lugar donde está muy concentrado dentro del tarro o del frasco, hacia un lugar donde esté menos concentrado, que sería pues por fuera, en la atmósfera. Listo, tenemos otro ejemplo, dice si un vaso con agua se le agrega una gota de tinta, pues pasa lo mismo. Dentro del frasco, ese tinte pues está muy concentrado, pero si usted lo agrega en un litro de agua, por ejemplo, pues esa gota de agua lo que va a hacer es dispersarse. Bueno, hablemos de medio litro. Lo que va a hacer es dispersarse y, y pueda que de pronto coloree el agua en la cual se dispersó eh, de un tono muy claro. Entonces vamos a suponer que el tono o el color es azul. Entonces dentro del frasco pues tenemos un color muy concentrado
decir, es un azul intenso, oscuro, pero si agregamos solamente una gotica de ese tinte en medio litro de agua, pues vamos a encontrar que esa gota pues se dispersa y el recipiente con la solución pues va a quedar con una tonalidad azul pero muy clara, ¿no? Entonces ahí también tenemos, digamos, como un gradiente de concentración porque el tinte o los componentes o las sustancias que componen el tinte están pasando de un sitio donde está muy concentrado hacia otro donde hay menos concentración. Dicen los gases que se liberan al ambiente se difunden por la atmósfera. Bueno, ahí está. Ejemplo, entonces aquí teníamos el ejemplo de un acuario que está separado por una membrana permeable. Permeable dijimos que era, que en este caso deja pasar, ¿no? O sea, impermeable es que no deja pasar, permeable es que sí deja pasar. Pero aquí hay que tener en cuenta que la membrana celular no es de todo permeable, ¿no? Porque hay ciertas sustancias que ella no va a dejar pasar, ¿sí? Y hay otras que sí. Es decir, como que es una membrana selectiva. Y entonces dice, esa membrana permeable en el acuario permite dos ambientes a cada lado, ¿no? Entonces nos están diciendo que en el lado A, por ejemplo, tenemos cloruro de sodio al 5% y tenemos cloruro de sodio en el lado B al 0%. Entonces aquí en este ejemplo de la sal o del cloruro de sodio, ¿de qué lado a qué lado se movería esa sustancia? ¿Del lado A al B o del lado B al A? Del A al B. Exactamente, del A al B, porque acabamos de decir que siempre se mueve donde hay mucha concentración. Aquí nos están diciendo que la concentración del cloruro o de esta sal está al 5%, ¿sí? 5%. Es, digamos, es una concentración baja, hablando en química, ¿no? Pero si miramos el otro lado, aquí tenemos cloruro de sodio al 0% de concentración. Es decir, que se estaría pasando de un lugar donde hay mucha concentración hacia un lugar donde hay poca concentración. ¿Listo? Es decir, aquí se da el gradiente de concentración. Ahora miremos el yoduro de potasio. ¿De dónde se mueve? ¿De qué lado a qué lado se mueve propiamente esa sustancia? Del B al A. Muy bien, exacto. Se movería del B al A porque aquí tenemos 5% y aquí tenemos solamente el 1%. Entonces siempre de donde hay mayor hacia donde hay menor. Y en el fluoruro de calcio, Supongo que no mueve. exacto, no hay movimiento. O si hay movimiento, pues digamos que es como igual, ¿no? O sea, la misma cantidad que pasa del A al B sería la misma cantidad que pasa del B al A. O también, bueno, se puede decir que pues no, uno como que no considera movimiento porque pues la concentración se va a mantener igual en los dos lados, ¿no? Entonces uno puede considerar esas dos instancias. Ahí tenemos el primero, el cloruro de sodio se movería del lado A al B, el yoduro de potasio se movería del B al A y el fluoruro de calcio no se movería, ya que cuando las concentraciones son iguales no hay tendencia. Vale, ahora tenemos los tipos de transporte que son, digamos, lo que nos interesa saber. Entonces tenemos dos grandes grupos. Uno se llama transporte pasivo y el otro se llama transporte activo. Entonces, cuando, por ejemplo, uno habla de una persona pasiva, pues es una persona que como que no se mueve, como que no hace mucho, como que toca estar... Tranquila. Sí, exacto, tranquila, que toca estar como arriándole un poquito para que haga las cosas, ¿no? Eso es una persona pasiva. Y lo mismo pasa aquí en el transporte de sustancias a través de la membrana celular. Un transporte pasivo espera que el movimiento se dé por gradiente de concentración. Entonces recordemos que yo dije que el gradiente de concentración se da de forma natural, ¿sí? Es como esperar que una persona muy pasiva espere que le den comida, ¿sí? Más o menos así. O sea, aquí este transporte pasivo espera que las sustancias pasen de un lugar a otro por gradiente de concentración, es decir, que se den de forma natural, ¿ya? Y la otra cosa
es que por lo general siempre se mueven son sustancias que no tienen mucha masa y que no son tan grandes, ¿sí? Y es lógico, una persona pasiva, bueno, puede que de pronto sí mueva algo de un lugar a otro, pero para él va a ser mucho más fácil mover algo liviano, ¿no? Mover algo liviano, que mover algo pues muy pesado. Entonces, en el transporte de sustancias pasivo o transporte pasivo, en este caso, esas sustancias pasan por gradiente de concentración, ¿cierto? Es decir, pasan de un lugar donde hay mucha concentración hacia donde hay poca concentración, y en este caso aquí no hay, digamos, como un gasto de energía. ¿Por qué? Porque sabemos que el gradiente de concentración se da de forma natural. Entonces, por lo tanto, pues esa persona no. Aquí no tiene que generarse ninguna fuerza o no tiene que hacerse ningún trabajo para que se dé ese transporte o ese movimiento de un lugar a otro. ¿Listo? Recordemos que ATP es adenosín trifosfato y eso es una molécula energética, ¿vale? Es una molécula energética, es decir, se necesita para tener energía, ¿ok? Entonces, en el transporte pasivo, pues aquí no hay un gasto de ese ATP. Vale, dentro de este grupo de tipos de transportes en el pasivo, tenemos estos tres: ósmosis, difusión simple y difusión facilitada. En la ósmosis dice que las sustancias son impulsadas por gradiente de concentración. Bueno, en las tres se da por gradiente de concentración, solo que en la ósmosis solo aplica para cuando la sustancia en movimiento es agua. ¿Listo? Y ahora lo vamos a ver mejor. Vale, entonces en la ósmosis solamente se transporta agua, no se los olvide nunca, solamente es agua, ¿ok? En la difusión simple, aquí también se da un movimiento por gradiente de concentración, es decir, pasa de donde hay mucho hacia donde hay poco, pero aquí ya no se transporta agua, sino pequeños iones como por ejemplo iones cloruro, iones de sodio, iones de potasio, iones de calcio, ¿cierto? Que necesita la célula. ¿Ok? Entonces, esos iones como tal, pues son muy livianos, ¿sí? Son muy livianos que por simple gradiente de concentración pueden ingresar a la célula. ¿Listo? Y tenemos la difusión facilitada, que en este caso ya es para sustancias un poco más pesadas que los iones, ¿sí? Y entonces, digamos, para que ustedes me entiendan, cuando una persona quiere mover algo de un lugar a otro, ¿sí? Y como que se le dificulta un poco moverlo, pues ¿qué hace? Pues le pide a alguien ayuda, ¿no? Para que le ayude a moverlo, para que le ayude a transportarlo. Pues aquí sucede lo mismo, ¿sí? En la membrana celular hay una estructura que se llama proteína y que se encuentra en la membrana, ahora se las muestro, que les va a facilitar el trabajo. Es decir, es como un puente para que esas sustancias pasen sin tener tanto complique, digámoslo así, para que ustedes me entiendan. ¿Vale? Entonces aquí también se da por gradiente de concentración, pero hay otra estructura extra que le permite ese movimiento. ¿Vale? Y esa estructura pues se llaman proteínas. Y aquí lo dice, son sustancias, bueno, en la difusión facilitada, aquí está la definición, dicen las sustancias que atraviesan la membrana lo hacen a través de proteínas que están insertadas en la membrana. También se da por gradiente de concentración. ¿Listo? Y tenemos este otro, que es el otro grupo, que es el transporte activo. Y el transporte activo es todo lo contrario al transporte pasivo. Aquí no se tiene en cuenta el gradiente de concentración. Es decir, aquí es lo contrario. Si en el gradiente de concentración pasaba de donde hay mucho hacia donde hay poco, aquí en el transporte activo, ¿cómo será? De poco a mucho. Exacto, muy bien. Sí, es lo contrario. Es lo contrario. De donde hay poco hacia donde hay mucho. Y aquí, en este caso,
sí se necesita un gasto energético. ¿Listo? Un gasto de energía. Es decir, aquí se utiliza esta molécula ATP, adenosintrifosfato. ¿Listo? Y por lo general las sustancias que se mueven, ¿sí?, en la membrana por transporte activo son de aquellas sustancias que son mucho más pesadas, ¿vale?, que las que transporta, por ejemplo, a través de la difusión facilitada. ¿Sí? Aquí son mucho más pesadas que por simple gradiente de concentración pues no se podría lograr. ¿Sí? Entonces aquí sí se necesita, digamos, como ejercer un trabajo, una fuerza que implica un desgaste energético, ¿sí?, para poder mover esa sustancia de un lado a otro. Es lo mismo en la vida real. Si usted tiene una piedra grandota que necesita moverla de un lado a otro, pues usted tiene que hacer mucho esfuerzo, mucha fuerza como tal, para poder desplazarla. Y claro, si usted ejerce un trabajo y una fuerza, pues va a haber un desgaste de energía, ¿no? Usted se va a cansar, ¿vale? Entonces aquí sucede exactamente lo mismo. En el transporte activo no se tiene en cuenta el gradiente de concentración, es decir, las sustancias pasan de donde hay poco hacia donde hay mucho, y aquí se requiere un desgaste energético. Vale, y aquí tenemos como una especie de resumen, digamos, como muy explicado gráficamente. Entonces, lo que tenemos aquí en la parte intermedia es la membrana celular. Aquí está una capa de fosfolípidos, aquí estaría la otra capa de fosfolípidos, ¿no?, la bicapa de fosfolípidos. Y entonces la cuestión es que aquí tenemos, digamos, todos los tipos de transporte de sustancias. El primero, que es la ósmosis. Bueno, estos tres, ósmosis, difusión simple, difusión facilitada, pertenecen al transporte pasivo, que es uno de los dos grandes grupos. Y el otro grupo, pues, es transporte activo. Ahora, dentro del transporte pasivo tenemos la ósmosis, que en este caso se da por gradiente de concentración, en donde solamente lo que va a transportarse o a moverse es agua. ¿Listo? Y si ustedes miren aquí, las flechas están hacia ambos lados, ¿no? Es decir, que esa agua puede salir y esa agua puede entrar. ¿Ok? Vale. Tenemos el otro que hace parte también del transporte pasivo, que es la difusión simple. Y en la difusión simple se da por simple gradiente de concentración, ¿sí? Y aquí las sustancias son diferentes al agua. Entonces, por lo general siempre lo que se transporta son iones, ¿no? Iones cloruro, iones potasio, iones de cloro, iones de sodio, de calcio y bueno, de otros elementos químicos. Vale, tenemos también la difusión facilitada, que también se da por gradiente de concentración. Aquí las sustancias son un poco más grandes que las que se transportan en la difusión simple, y entonces para poderlas transportar pues se necesita de una ayuda, de un puente, de un canal que nos permita como entrar más fácilmente esa sustancia. Y entonces para eso se utilizan las proteínas, que son esos cuadritos, ¿cierto?, que le permiten o le facilitan el trabajo de pasar esa sustancia de un lado al otro. ¿Listo? Y en el otro grupo, que es el transporte activo, ¿cierto?, las sustancias que se mueven son un poco, digamos, bueno, no puedo decir que muy pesadas, porque pues estas sustancias para nosotros no pesan nada, pero para la célula sí, ¿ya? Entonces, como tal, aquí las sustancias son un poquito pesadas, por lo tanto, para poderlas mover, aquí se necesita de un desgaste energético, o en otras palabras, podríamos decir que para mover esas sustancias por simple gradiente de concentración, pues no se va a lograr, ¿sí? Es decir, de forma natural no se lograría ese transporte. Entonces, para poderlo lograr, se necesita un desgaste energético, es decir, se necesita aplicar un trabajo para que haya un desplazamiento de esas sustancias. Y entonces aquí, ustedes miran que se está utilizando una molécula energética, ATP, para ser convertido en ADP. Este es adenosin trifosfato y este es adenosin difosfato. Bueno, aquí entonces estaríamos como resumiendo un poquito los tres casos. Aquí tenemos la gráfica. ¿Todos están viendo, muchachos?
Sí, señor. Vale. Sí, señor. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No, señor. Ok, listo. Si tienen preguntas me dicen. Aquí tenemos explicado lo que hemos visto, ¿sí? Y esta explicación es mucho mejor que esta, porque aquí podemos ver eh, como en detalle, en mucho más como detalles acerca de lo que sucede. Entonces, nuevamente tenemos estas tres que hacen parte del transporte, perdón, esta difusión simple, difusión facilitada y ósmosis que harían parte de la difusión, perdón, del transporte pasivo, ¿sí? Difusión simple, difusión facilitada y ósmosis hacen parte del transporte pasivo. Y tenemos el otro que es el transporte activo. Entonces recordemos que en la difusión simple, difusión facilitada y en la ósmosis se da por gradiente de concentración, en donde las sustancias pasan de un lugar donde hay mucha concentración, y aquí lo podemos notar, ¿sí? Mire, tenemos cuatro cuadritos, bueno, cuatro no, muchos cuadritos, ¿sí? Muchos cuadritos, y por lo tanto de donde hay mucho va a pasar hacia donde hay poco. ¿Listo? Entonces por eso las sustancias se mueven de aquí hacia acá. Estos cuadritos de alguna forma nos representan iones. ¿Sí? Iones. Vale, en la difusión facilitada, pues aquí como su nombre indica, se necesita de una estructura que le va a facilitar esa entrada. Y también se da por gradiente de concentración, donde hay muchas bolitas, mire aquí, hay mucha concentración de estas sustancias, hacia donde hay poco. Y en la ósmosis, ¿sí? La ósmosis también puede ser facilitada, es decir, también se puede utilizar de una proteína que le permita ese transporte, como también lo puede hacer a través de los fosfolípidos. Y aquí lo importante o lo fundamental es que lo que se está transportando solamente es agua. ¿Listo? Y dentro del transporte activo, pues aquí hay un desgaste de energía, ¿vale? Porque las sustancias son un poco grandes. Y si hay un desgaste energético, pues quiere decir que el transporte ya no se da por gradiente de concentración. Entonces aquí las sustancias están pasando desde donde hay pocas hacia donde hay muchas. ¿Ok? Y aquí pues entonces se utiliza una molécula energética para poder hacer ese trabajo. Es decir, ATP. Y bueno, tenemos estas dos que también se pueden como categorizar dentro del transporte de sustancias, que es la endocitosis y la exocitosis. Endo quiere decir que entra, es decir, hay sustancias que van a llegar aquí, son como, como encerradas por estos fosfolípidos, ¿sí? Comienzan como a hacer como unas entraditas, hasta que finalmente como que las encierran, ¿no? Y entran a la célula y quedan de esta forma. Eso pues son vesículas, se van a convertir en vesículas que van a degradar esas sustancias y les van a llevar al sitio donde se necesite. Y también tenemos por otro lado aquellas sustancias que se necesitan expulsar. Entonces, exo quiere decir que es fuera, ¿sí? Entonces, en este caso, son aquellas sustancias de desecho que necesitan ser expulsadas. O bueno, o aquellas otras sustancias que son biomoléculas que necesitan llevarse a otro sitio. Entonces, simplemente esas sustancias, a través de las vesículas o a través de los lisosomas, llegan aquí a la membrana celular, ¿sí? O sea, se unen y luego comienzan a abrirse en la parte superior, ¿sí? En esta partecita que estoy señalando. Aquí comienza como a abrirse y finalmente se abre completamente para que estas sustancias que están dentro pues sean expulsadas. Vale, ¿hasta ahí está entendido, chicos? Sí, señor. ¿Hay alguna, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? Bueno, ahora vamos a hablar de esto. Dice caracterización de los medios en los que puede encontrarse una célula dependiendo de las concentraciones de soluto. Vale, voy a explicar esto para que ustedes me entiendan. Voy a explicarlo a través de un dibujito. Eh, lo voy a hacer acá.
Lo voy a hacer aquí, en donde dice... Aquí. Vale, entonces quiero que me digan si están viendo la pizarra. Señor. Vale, Señor. listo, gracias. Entonces voy a hacer este dibujo por aquí. Yo lo pongo en... Listo, ahí está bien. Vamos a ver. Vámonos de rojo. Uy, se no escribe. ¿Por qué no escribe? Ya. Listo. Pero pongo un poquito más pequeño. Yo creo que pues se puede dejar ahí. Listo, entonces vamos a imaginar que esto es una célula. ¿Listo? Aquí tenemos una célula. Y vamos a imaginar que esto rojo que yo dibujé aquí es la membrana celular. ¿Listo? Y entonces, como acabamos de decir, pues a través de la membrana celular van a pasar las sustancias. Entonces, yo voy a hacer aquí como alguno. Uy, esto quedó muy grande. No se pueden hacer más pequeñitos. No. Espérate a ver. Espérate a ver, hago esto un poco más grande entonces. Listo. Entonces, esta es la membrana celular. Aquí yo voy a dibujar como los huequitos por donde entrarían las sustancias, ¿no? Entonces, voy a decir que son estos. Ignoren lo de la calle, lo que se está escuchando de la calle. Listo. Entonces aquí tengo la membrana celular, en este caso de la célula, ¿no? Vale, entonces vamos a suponer que tenemos una célula en un medio en donde hay mucha concentración por fuera, ¿sí? Bueno, entonces vamos a suponer lo siguiente, vamos a suponer que hay una persona que se está bañando en el mar, ¿listo? Esa persona se está bañando en el mar. Bueno, esa persona se está bañando en el mar y entonces por lo tanto las células de su cuerpo, las que conforman su cuerpo, hablemos en específico las de la piel, se van a encontrar en un medio en donde por fuera de la célula pues hay mucha concentración de sal, ¿sí? Es decir, hay más concentración de sal por fuera que por dentro. ¿Sí me hago entender? Chicos. No, señor, yo no entiendo. Bueno, esperen, yo hago algo acá. Si quiero pequeñecer un poquito esto. Quiero empequeñecer un poco esto. Permítame un momento, yo empequeñezco un poco más esto. Listo, entonces, vale, lo explico de la siguiente manera. Laura, ¿cierto? Laura, me dijiste que no me entiendes.
Sí, señor. Vale, entonces vamos a imaginar, Laura, que esto que yo digo aquí es una célula de tu piel, ¿sí? De tu piel. Vamos a decir que es una célula de la piel de tu brazo, ¿listo? Y entonces, vamos a suponer que tú estás en el mar, ¿listo? Entonces, lógicamente, esas células de tu piel del brazo van a estar expuestas al agua del mar. Y uno sabe que el agua del mar pues es muy salada, ¿no? Es decir, contiene grandes concentraciones de sal. ¿Hasta ahí estamos? Sí, señor. Ok, entonces por lo tanto yo puedo decir que por fuera de la célula, ¿sí? Por fuera de la célula, aquí estoy señalando, tendríamos más concentración de sal que la que está dentro. ¿Ok? Es decir, uno dentro de las células, o sea, de las que nosotros tenemos, hay sales. Yo puedo decir que hay sales, ¿sí? Eso nadie lo puede negar. Pero en comparación al mar, pues hay mucha más concentración de sal en el mar, es decir, por fuera de la célula que por dentro. ¿Hasta ahí me entiendes? Sí, señor. Ok, entonces voy a representar aquí las moléculas de sal. ¿Sí? Es simplemente una representación. Las voy a colorear de anaranjado. Ups, espérate. Creo que con este queda mejor. Como muy grande. Esta mejor. Bueno, sí, dejemos esta. Entonces, vamos a suponer, Laura, que esto que yo estoy dibujando aquí es las moléculas de sal. ¿Listo? Entonces, como estamos diciendo que usted está en el mar y en el mar hay mucha sal, pues entonces yo estoy dibujando muchas moléculas, ¿cierto? De sal. ¿Listo? Es decir, esto sería como cloruro de sodio. Entonces, hay mucha concentración de sal en comparación a lo que está dentro. ¿Listo? Entonces, voy a suponer que dentro solamente tenemos estas, no hay más. ¿Listo? Entonces, aquí simplemente podemos notar que hay mucha más sal por fuera que por dentro. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí, señor. Ok, Sí, señor. listo. Y ahora, yo les pregunto, ¿qué hay en medio de esa sal, estando en el mar? Agua. Agua, perfecto, agua. Entonces vamos a dibujar el agua. Pongámoslo más pequeñito, así. Y pongámoslo azul. Entonces yo tengo por aquí agua. ¿Listo? Entonces aquí nos están mostrando, o bueno, yo les estoy mostrando que el agua pues es mucho más pequeña que el fluoruro de sodio, es decir, que la sal. ¿Sí o no? Vale, entonces y yo voy a dibujar otros acá. Listo. Vale. Ahora sí, comienzo a hacer las preguntas. La primera pregunta es la siguiente. ¿Será que las bolitas estas anaranjadas que yo coloqué, será que estas, venga, de rojo, sí, más grande, será que estas bolitas anaranjadas que yo coloqué podrán pasar estos huequitos? ¿Será que se pueden meter por esos huequitos? No, creo que no. 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 ¿Listo? No, no pueden pasar porque son más grandes. O sea, ese fue como el motivo de por qué los dibujé así más grandes que las de agua. Es decir, que aquí, ¿qué pasaría? O sea, miremos ahora el agua, que son las azules. ¿Será que las azules sí pasan o no? Sí, señor. Exacto. Sí, obvio. Vale, perfecto. Listo. Entonces, lo que yo quiero mostrar aquí es que el agua, en este caso,
¿sí? Para este caso, para el ejemplo de las células de Laura en el mar, para este caso, las moléculas de agua son las únicas que pueden entrar o salir debido a su tamaño. En otras palabras, y va la pregunta, ¿qué tipo de transporte se da aquí? El del agua, ¿Cómo se? hidrotransporte. No, que les muestro. Que les muestro, ustedes me dicen cuál. ¿Cuál de estos será? Estos, ¿no? De los que están arriba. Osmosis. Ósmosis, exacto, ósmosis. Ay, Listo, muy bien, muy bien. Muy bien, Laura, exacto. Ósmosis. ¿Sabe por qué le dije? Porque usted dijo que solo trabajaba con agua. Sí, y aquí lo estamos viendo, mira. Ósmosis. ¿Qué es lo que está pasando? Pues agua. Mira, aquí está representado con esta fórmula química H2O. Eso es agua. O sea, lo único que se mueve en la ósmosis es agua. Entonces, por lo tanto, en nuestro ejemplo, para nuestro ejemplo, aquí esto es un ejemplo de ósmosis. Es decir, solamente lo que entraría y lo que saldría sería agua. ¿Ok? Pero va la pregunta. Va la pregunta para ustedes. Miremos las moléculas de agua que están dentro de la célula. ¿Será que estas moléculas de agua, no, así no es la pregunta, más bien la cambio para que ustedes me entiendan. Miremos estas, las que están por fuera y las que están por dentro. ¿Listo? Las que están por fuera y las que están por dentro. Yo le hago, la pregunta sería esta. A esas moléculas de agua, hablemos primero de las que están por fuera. ¿Será las que les queda más fácil entrar? ¿Sí? Entrar. ¿O será que las moléculas que están por dentro les queda más fácil salir? No, yo creo que es más fácil entrar. No escuché. Es más fácil para las moléculas de afuera entrar porque está más vacío adentro. Ok, vale. ¿Alguien tiene otra opinión? ¿Alguien tiene otra opinión? ¿Cómo? Ambas, las de afuera pueden entrar y las de adentro pueden salir. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? ¿Cuál es tu teoría? Pues porque al salir las de adentro, algunas de afuera las pueden entrar y reemplazar a esas. Pues eso creo yo, no sé. Bueno. Voy a tratar de explicarlo de una forma para que ustedes me entiendan. ¿Listo? A ver. Venga, encontré un ejemplo bien chévere para que ustedes me entiendan. Bueno, es que más bien lo podemos ver aquí. Imaginemos lo siguiente. En este caso, por ejemplo, vamos a suponer esta. Vamos a suponer esta que yo estoy señalando aquí. Esta molécula de agua. ¿Listo? Esta molécula de agua, para poder entrar, ¿cierto? Para poder entrar, en este caso, pues bueno, tiene que meterse por esta ranurita. ¿Sí o no? Por esta ranurita. Ahora la pregunta es, ¿será que las que están ahí como en el medio, que son las moléculas de sal, ¿sí? ¿Las dejarán pasar? Sí, porque son más chiquitas, ¿no? Las de agua son más chiquitas y pueden esquivarlas, ¿no? Pues no. O sea, es que aquí no se puede hablar de esquivar, ¿no? Porque pues las goticas de agua como que no.
no, simplemente lo hacen de forma natural, ¿sí? Se mueven es por gradiente de concentración. La cuestión es que yo quiero que ustedes piensen lo siguiente. Es más fácil, ojo, es más fácil que las goticas de agua que están por dentro salgan que las que estén por fuera entren. ¿Sí? ¿Por qué? Por este motivo. Por este motivo. En este caso, si ustedes miran, hay muy pocas moléculas de sal por dentro. ¿Sí? Por dentro. Es decir, que esas goticas de agua, bueno, goticas no, esas moléculas de agua van a tener menos posibilidad de poderse encontrar con las de sal para poder salir. ¿Sí me hago entender? Es decir, aquí por ejemplo, solamente hay, mire, 1, 2, 3, 4, 5 moléculas de sal. Entonces, para esas moléculas de agua va a haber menos posibilidad, ¿sí?, que se encuentren con una de estas de sal para poder salir, en comparación a las que están por fuera. Las que están por fuera tienen menos, perdón, o sea, digamos como que tienen menos posibilidad de entrar. ¿Por qué? Porque están rodeadas por muchas moléculas de sal. Son muchas, en comparación a las que están por dentro. Entonces, por lo tanto, en el movimiento de estas moléculas de agua se pueden encontrar con muchas moléculas de sal. Por lo tanto, pues como que su trayectoria se va a ver interrumpida, ¿cierto?, por esas moléculas de sal, y por lo tanto pues no van a poder entrar. ¿Sí me hago entender? Es decir, va a haber, es como que, es este ejemplo, no sé si con este me entienden. Para una persona, imaginémonos un concierto de música, ¿sí? En un concierto de música hay mucha gente, o sea, hay muchas personas, ¿sí?, muchas personas agrupadas en un sitio o en una zona. Ahora imagínate tú adentro, ¿sí?, adentro de ese grupo, ¿vale? Ahora vamos a suponer que a usted que se encuentra en ese grupo lo van a buscar, es decir, va a ir a su mamá a buscarlo a ese grupo. ¿Qué queda más fácil? ¿Que su mamá entre y lo busque, o que usted salga y busque a su mamá? Que uno salga porque al entrar pues lo van. Es más fácil que salga, ¿no? Es más fácil que usted salga, es decir, usted estando dentro del grupo, le va a parecer mucho más fácil salir y encontrarse con su mamá a que su mamá entre, ¿sí? Porque se va a encontrar con todas esas personas moviéndose, brincando, saltando, y de alguna forma como que les va a interrumpir el paso, ¿sí? Pero usted ya estando ahí, como que se le dificulta menos salir, ¿sí? Porque, pues, bueno, ya estuvo bastante tiempo ahí, ya sabe por dónde puede salir, quizás. ¿Ya? Lo mismo sucede acá, ¿sí? Las moléculas de agua que están por fuera, perdón, tienden a tener más posibilidad de encontrarse de frente, ¿sí?, con las moléculas de sal, y por lo tanto le van a interrumpir el paso. Y si le interrumpen el paso, pues lógicamente ya como que no podrán entrar por estos agujeros que se encuentran en la membrana celular, ¿sí? En cambio, las que están por dentro pues van a tener menos posibilidades de encontrarse con estas moléculas de sal, porque son más poquitas, ¿sí? Son más poquitas, entonces por lo tanto van a tener mayor posibilidad de poder salir, ¿sí? Es decir, menos posibilidad de encontrarse con las de sal y mayor posibilidad para salir, ¿ok? Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que sucede aquí? Que la célula, la célula se deshidrata. Se deshidrata. ¿Qué quiere decir deshidratar? Que le sale agua. ¿Listo? Está saliendo agua dentro de la célula. Y esa célula queda como una uva pasa. ¿Cómo queda una uva pasa? Arrugada. Toda arrugada. Pequeña y arrugada. Entonces voy a dibujarla aquí. Una uva pasa queda más o menos como así. Bueno, una célula, ¿no? En este caso.
Venga, borro esto de aquí que me lo tiré. Listo, ahí está. ¿Listo? Entonces la célula se va a deshidratar porque el agua está saliendo. Voy a dibujarle como las flechitas para que ustedes sepan que el agua sale. ¿Listo? Sale. Esta agua sale. Bueno, es decir, son más las gotas, las moléculas de agua que salen que las que entran. ¿Listo? Entonces, si está saliendo el agua, pues entonces esa célula se va a deshidratar y por lo tanto va a disminuir su tamaño. Eso es una explicación. O bueno, quiero que usted quiero que usted me lo digan, Laura, o bueno, alguno de ustedes que sepa la respuesta. Cuando ustedes están mucho tiempo, no sé si han ido al mar, pero si ustedes están mucho tiempo en el mar, en las piscinas también se da. Cuando usted está mucho tiempo en el mar o en la piscina, ¿qué va a suceder con el tejido de la piel? Se va a arrugar. Se arruga. A mí me arrugan los dedos. Exacto. Esa sería la explicación de por qué es que se le arrugan los dedos a usted. Es decir, sus células que hacen parte del tejido de la piel se van a deshidratar. Es decir, van a perder agua y por lo tanto se van a reducir y se va como a arrugar. ¿Listo? Que es lo que uno observa pues en los dedos, ¿no? Bueno. Y entonces a este proceso que yo acabo de explicar, esto, uy, esto, Mero Julio Jaramillo. sí. Esto es una célula en un medio hipertónico. Hipertónico. ¿Listo? Es una célula en un medio hipertónico. Ahí está. ¿Ok? Y en un medio hipertónico las células se deshidratan y se arrugan. Listo. Ahora miremos otro caso en la cual las células estén en un medio con muy poca cantidad de sal, bueno, o otra sustancia por fuera. Entonces voy a dejar nuevamente la célula. Bueno, más o menos. Voy a dibujar nuevamente las cositas estas. Bueno, a borrar. Voy a ponerla un poco más grandecitas para que nos funcione con el ejemplo. Me disculparán la demora, pero es que esto de manejar con el mouse es un poco complicado. Bueno, ahí más o menos. Listo, entonces nuevamente tenemos una célula, vamos a suponer que también es la de la piel, ¿listo? Pero en este caso vamos a suponer que por fuera de la célula hay hay poca cantidad de esa sal. Entonces yo voy a dejar esto, que sea esto nomás. Entonces miremos este medio con respecto a este de acá. Aquí hay muy poca sal. Y entonces vamos a suponer que por dentro sí hay mucha. ¿Listo? Hay mucha sal. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Y ahora vamos a ver también el agua.
porque esto solamente se presenta en un transporte por ósmosis. Pequeñito. Uy, no, esto está muy pequeño. Este. Entonces, ojo que aquí el agua, pues uno no puede decir que haya más dentro o por fuera, ¿no? Pues porque eso es difícil. Pero vamos a dibujarla por todos lados. Entonces recordemos nuevamente, aquí se da un transporte por ósmosis porque lo único que se va a transportar es el agua. ¿Listo? Estas moléculas de sal, que yo dibujé aquí de color anaranjado, pues son muy grandes para poder caber por esos agujeros. ¿Listo? Las únicas que sí pueden caber pues son las moléculas de agua. Listo. Va nuevamente la pregunta. A esas moléculas de agua que están por fuera, ¿será que les queda más fácil entrar o será que las que están por dentro les queda más fácil salir? ¿Qué A dicen ellos le ustedes? queda más fácil entrar. Queda Porque más ellos no tiene, ¿Por qué? no tiene ninguno. Porque no le están esquivando las entradas. Exacto, porque no le están como tapando, ¿cierto? La dirección o bueno, digamos como la trayectoria para poder entrar a la célula, ¿sí? Es decir, aquí va a haber hay muy pocos obstáculos, digámoslo así, para poder entrar a la célula, ¿sí? Solamente tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 moléculas de sal, ¿sí? Que son muy pocos obstáculos para que estas moléculas de agua entren. En comparación a las que están por fuera, perdón, por dentro, ¿sí? En comparación a las que están por dentro, pues les queda muy fácil, les queda muy difícil salir, ¿cierto? Porque tenemos muchas más moléculas de sal, ¿cierto? Que le van a impedir ese paso, ¿sí? Entonces vamos a suponer que, por ejemplo, esta va a salir por este agujero. Pues, ¿qué va a pasar? Pues se va a encontrar con esta aquí, ¿listo? Con esta de aquí, ¿ya? Y entonces vamos a suponer que rebotó aquí y luego se fue por acá y quería salir por este de aquí, pero se encontró con otra. Entonces muy difícilmente estas moléculas de agua van a poder salir, porque van a haber muchos obstáculos que son, en este caso, las moléculas de sal. Entonces, por lo tanto, aquí, para este caso, tenemos que las moléculas de agua les va a quedar más fácil entrar que las que están por dentro salir. ¿Y entonces qué van a pasar con esas células? ¿Qué creen ustedes? Si aquí se achicaban y se arrugaban, ¿aquí qué va a pasar? ¿Hola? Pues va a tener su forma, ¿no? Su forma normal. No. O se va a agrandar, por Exacto. lo que entra agua, entonces se va a expandir. Eso se llamaría hidratar, ¿no? Cuando uno se llena de agua es porque se está hidratando. Entonces aquí las células se hidratan. Un ejemplo. Este ejemplo nos puede servir. Si usted deja, yo creo que ustedes de pronto han hecho ese experimento, o si lo pueden hacer, pues háganlo en algún momento. Coloquen un huevo con cáscara y todo en vinagre, ¿sí? En un vaso lleno de vinagre, ¿no? Deje el huevo toda la noche y vaya a verlo el otro día. ¿Alguien lo ha hecho? Sí, esto se siente más blandito, o sea, la cáscara está más blandita y pues ya puede rebotar. ¿Y qué pasa con el huevo? ¿Será que queda más grande o más pequeño? Más grande. Más grande. Exacto. El huevo se agranda, ¿sí? Se agranda. ¿Por qué? Porque en este caso el vinagre va a tratar de entrar. O bueno, entra. No va a tratar, entra. ¿Sí? Entra y lo que hace es, digamos, como agrandar las células que componen al huevo, ¿sí? A la membrana del huevo. Entonces, por lo tanto,
Aquí este medio, vamos a copiar este medio, ¿no lo puedo copiar? Sí. Este medio se va a llamar hipotónico. Hipotónico. ¿Sí? Y aquí entonces lo que va a haber es una hidratación de las células. No sé si ustedes pronto se han visto alguna película o bueno, en algún video de pronto, ¿qué sucede con las personas que se ahogan? Si se ahogan y han estado mucho tiempo dentro del río, del agua, bueno, del mar, donde sea, pues usted va a verlas después, en unos días, y esa persona está rehinchada, o sea, muy hinchada. Todas partes, todos en donde hayan células, ahí se forma bueno, unas células propiamente hidratadas, porque en este caso el agua está entrando. Entonces eso permite que las células como que se agranden, se hinchen un poco. ¿Listo? Entonces aquí voy a dibujar esta parte para que ustedes sepan que se agrandó. Aquí esta célula se agrandó. Listo. Vale. Y tendríamos el último medio. Tendríamos el último medio acá, en donde, bueno, nuevamente tenemos la célula. Con sus agujeros. Con sus agujeritos. Y aquí vamos a suponer que, bueno, ya sabemos que lo que va a entrar y salir es agua. Pero aquí ya en este caso vamos a suponer que las moléculas de sal son iguales en los dos medios, es decir, tanto por fuera como por dentro. Entonces aquí voy a dibujar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 por acá. Entonces acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo. ¿Qué creen ustedes que va a pasar aquí? Ah, bueno, falta hacer el agua, ¿no? Hacemos el agua. Listo. Entonces, ¿qué creen ustedes que va a pasar en este ejemplo? ¿Qué va a pasar con el agua? Ahí ya va a poder entrar la sal, ¿no? No. Bueno, es que lo que pasa es que ¿O está más grande? sí, es que me faltó terminarlo, pero pues se supone que es lo mismo. Espera, entonces lo hago. Lo hago entonces. O sea, lo que yo trato de decir es que aquí lo único que se va a mover es agua o entrar. ¿Vale? Entonces ya va a ser lo que dijo Jenny, que van a poder entrar y salir. Exacto. Pero ¿será que la misma cantidad? O sea, lo mismo que sale, lo mismo que entra. Sí, lo mismo que sale y lo mismo que entra. Entonces, si aquí entró esta por acá y entró esta por acá, pues tenemos que esta va a salir, este de aquí va a salir, 1, 2, 3 y 4. Es decir, que en este caso, la misma cantidad que entra a la célula va a ser la misma cantidad que sale. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, digamos, como
igual cantidad de concentración de sal, tanto por fuera como por dentro. ¿Ok? Tenemos 10 moléculas de sal por fuera y tenemos 10 moléculas de sal por dentro. Entonces es la misma concentración. Entonces, por lo tanto, las moléculas de agua que salen y las que entran van a ser iguales. ¿Listo? Van a ser lo mismo. Entonces, por lo tanto, aquí ya tenemos el último medio, que es un medio hipo no, isotónico, un medio isotónico, ¿ok? Medio hipertónico, medio hipotónico y medio isotónico. Y listo. Ahí tenemos los tres medios en los cuales se puede encontrar la célula. ¿Listo? Cuando escuchen el prefijo hiper quiere decir que es mucho. ¿Listo? Entonces, hipertónico quiere decir que hay mucha concentración por fuera. ¿Vale? Por ejemplo, hiperglicemia. ¿Qué es hiperglicemia? Mucho azúcar, ¿no? Es mucho azúcar. ¿Qué otro tenemos con hiper, bueno, no me acuerdo de otro. Bueno, la cuestión es que hiper indica que es mucho. Hipo indica que es poco. Entonces, hipotónico quiere decir que hay poca concentración de sal por fuera. ¿Listo? Aquí lo que se tiene en cuenta es el medio que está por fuera, no el medio que está por dentro, ¿no? Entonces, hiper quiere decir que es mucho. Hipo quiere decir que en este caso pues es poco. Iso quiere decir que es igual. ¿Listo? Es decir, la concentración de sal es igual por fuera que por dentro. ¿Listo? Y entonces, volvemos nuevamente acá. Ups. Entonces tenemos medio isotónico. Es cuando la concentración de soluto en el medio es igual que dentro de la célula. ¿Vale? Y entonces aquí lo tenemos. Mire, la concentración de cloruro de sodio es del 2%. Y aquí, por dentro de la célula, pues también es del 2%. Es decir, tienen igual concentración. ¿Vale? Y entonces por aquí el movimiento de agua pues va a ser la misma. Aquí tenemos medio hipertónico. Es cuando la concentración de soluto en el medio es mayor que dentro de la célula. ¿Sí? Es decir, la concentración por fuera es mayor. ¿Vale? Y entonces aquí dice que las células se deshidratan. ¿Listo? Se deshidratan, perdón. Aquí dice, por gradiente de concentración, el cloruro de soluto tratará... Esto como que no me encuadra mucho, porque lo que se va a mover es agua solamente. Eso sí me toca corregirlo. Lo que se va a mover solamente es agua, y el agua lo que va a hacer es tratar de salir. Esto sí está bien, tratará de salir de la célula. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, la célula se va a deshidratar. Y en el medio hipotónico, la concentración en el medio, ¿sí?, es menor, y por lo tanto lo que va a suceder es que el agua va a tratar de entrar. Entonces aquí las células se hidratan. Aquí tenemos el mismo, eso es como el mismo dibujo que les hice hace un momento. ¿Listo? Y aquí, bueno, tenemos el mismo ejemplo, el mismo dibujo, pero pues en una gráfica mucho más bonita, con un glóbulo rojo. Entonces, miremos aquí. Aquí tenemos un medio. ¿Qué medio sería? ¿Qué medio creen ustedes que sería este? ¿Hiper, hipo o iso? Hola. Chicos. Iso. ¿El primero es iso? ¿Por qué? Espere. ¿Y qué era más fácil en la otra? No, es que aquí también se puede notar. ¿Oh? ¿Cuál? Miremos las bolitas que están por fuera. Mire, las bolitas que están por fuera en comparación a las que están por dentro, ¿son mayores o son menores?
Son menores. Son menores, hay menores. Entonces, por lo tanto, hay menor concentración por fuera. Entonces, recordemos que si hay poco o si es menor, entonces sería hipo. Eso es una solución o un medio hipotónico. Y recordemos que en el hipotónico las células se hidratan, se hinchan. ¿Vale? Entonces, si usted compara con las otras células, pues mire, esta es la más grandota. ¿Sí? La del centro es hiper Exacto, esta es y hipertónica. la última es iso. Exacto, muy bien. Esta es hipertónica porque tenemos mucha concentración de soluto por fuera, por lo tanto el agua va a tratar de salir. Entonces la célula se achica, se deshidrata y se arruga. Y aquí tenemos la isotónica. Entonces aquí podemos ver hipotónica. Ahí tenemos el huevo, el ejemplo del huevo que yo les dije en su momento. Hipertónica, que es cuando los dedos se nos arrugan, cuando estamos en el mar o estamos en la piscina. Deshabiliten los micrófonos, por favor. Gracias. Entonces aquí, estos dedos se arrugan, primero porque nos bañamos mucho tiempo en el mar, también puede suceder en las piscinas. Resulta que en las piscinas, no sé ustedes si ustedes han visto, pero les echan cloro, ¿no? Y el cloro pues puede formar sales, ¿sí? Es decir, en este caso habría mucha concentración de cloro por fuera, ¿vale? Y entonces lo que va a suceder es que el agua que está dentro de las células va a tratar de salir. Entonces por eso es que se nos arrugan los dedos. Y aquí pues la misma, digamos, la misma cantidad de agua que entra es la misma que la que sale. O simplemente no hay como ese movimiento, sí, también puede ocurrir. Entonces ahí tendríamos una célula normalita. Y listo.